a todos, bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están? Buenas, saludos para todos. Miren estas fachas. ¿Por qué tenemos estas fachas hermosísimas? Porque nos vamos a ir a festejar porque cumplimos 7 años de estar conviviendo juntos. 7 años de pareja. 7 años de romanzo. Cumplimos 7 años de pareja y justo hoy es el festejo del cumpleaños de mi sobrino, que estando acá en Buenos Aires, como ya les contamos que vinimos a visitar a la familia y a hacer cuestiones mecánicas de la camioneta, está buenísimo tener la posibilidad esta de estar en un festejo del cumpleaños de mi sobrino, del más pequeño, de Ciro, así que vamos a festejar un poco acá. Ya arrancamos, así que nos vamos a empezar vamos a ir a disfrutar arrancando desde ahora. ¡Sí! Bienvenidos a un nuevo video. Flor y Juan de Rodando hacia la Libertad. Toca seguir trabajando para poder seguir rodando. Y dicho sea de paso, porque el público se renueva y hay muchas personas que se han sumado hace poquito en el canal y no saben cómo nosotros nos financiamos para vivir viajando. Claro, yo soy artista casi de toda la vida y en viaje voy haciendo diseños en papel que luego envío vía mail y también hago murales, soy muralista. Esta es una de las formas con las que nos financiamos para vivir viajando. YouTube ayuda también un poco, pero no vivimos de YouTube. Por eso se los queremos contar, porque muchas personas tienen esa ilusión de que uno vive de YouTube. Nosotros, en nuestro caso, no. Voy a pintar acá afuera, voy a aprovechar que no está lloviendo. Tengo que pintar todas esas columnas. Seguramente tenga 2 días enteros acá, así que ya empecé un poquito, pero todo muy tranquilo. Y esta es mi oficina, que la he mostrado en los videos anteriores, pues siempre editando. Estamos en Maybeer, no lo dijimos, pero si vieron los videos anteriores ya saben dónde estamos. Y recién hablábamos de lo felices que somos de trabajar de esta manera tan relajada. Lo que logramos nosotros saliendo a viajar, esto es impagable. Antes trabajábamos en relación de dependencia muchísimo, ¿no? Muchísimo y tal vez muy estresados, corriendo atrás del reloj. Hoy con el tema de manejar nuestros tiempos, de decidir si trabajamos un domingo o un lunes o a la noche o a la mañana, eso ya nos da tranquilidad. Y hoy viviendo en Buenos Aires, porque vivimos en nuestra casa rodante, pero ahora estamos viviendo en Buenos Aires. Nosotros a donde estamos parando con nuestra camioneta se transforma en nuestro DNI, nuestro número de localidad, no sé cómo decirlo, nuestra casa. Y hoy estamos en Buenos Aires y 2 años y 4 meses atrás estábamos en Buenos Aires, pero viviendo de otra manera muy diferente. Así que hoy hacemos esa comparación y estamos agradecidos con esta decisión de que tomamos la decisión de perseguir nuestros sueños y de ir en búsqueda de todo aquello que nos gusta. Agradecidos y felices, seguiremos trabajando en el día de hoy.
Y mientras Juan sigue con este nuevo mural en My Beard, lo prometido es deuda. Yo prometí la receta del pan de queso con levadura, así que tomen nota. Les voy a pasar los ingredientes. 2 tazas de harina 4-0, 1 taza de agua tibia, 1 cucharada sopera de sal, 1/3 de sobrecito de levadura seca, media taza de aceite, 200 gramos de queso de barra o queso máquina. Vamos a colocar primero los secos. La harina, la levadura, la sal, mezclamos bien. Agrego el queso, tengan en cuenta que cuanto más queso le pongan, más rico va a salir. Mezclo todo. Hacemos un hueco en el medio. Vamos a agregar el agua, agua tibia, el aceite y mezclamos todo. Así les va a quedar la masa. Obviamente no queda muy homogénea porque tiene todo el queso. Así lo voy a tapar y lo voy a dejar en el ambiente calentito durante 40 minutos aproximadamente. 40 minutos, 1 hora para que crezca. Así queda tapadito el pan. Yo lo dejo así, me voy adentro a editar y en 1 hora vuelvo y les muestro cómo está. Son 1 hora, así que vamos a ver cómo está esta masa. Creció un montón. Yo lo voy a cocinar en 2 partes porque es mucho. Y yo siempre uso esto, como no tenemos horno aquí, esto es una tostadora que es para hacer tostados o tostadas, ¿sí? Lo caliento de ambos lados. Le pongo aceite. Con esta tostadora yo tardo 15 minutos de cada lado, si es la mitad. Si quisiera hacerlo todo entero, lo haría en una olla. Porque nosotros no tenemos horno, pero sin embargo yo hago panes grandes, hago bizcochuelos, lo que sea, lo hago en una olla. Si ustedes tienen horno, lo pueden hacer en el horno. ¿Cuánto tiempo? Un beso re grande, no tengo idea porque no uso horno. Siempre usamos la hornalla, así que bueno. Éxitos al que lo haga en el horno. Y esta es toda la receta, no hay más. Les voy a mostrar cómo queda terminado. Quiero que vean cómo quedó este pancito, por favor. Si les gustó esta receta, déjenle like al video y déjennos un mensajito si la van a hacer. ¿Qué les pareció? Para mí es súper sencilla. Qué rico que te quedó este pan de queso. ¿Aprobado? Sí, ha probado y ha gustado. Hoy voy a terminar esta pared. Ahora sí, ya está terminado. Y 41 de la madrugada, estamos saliendo desde Claypole y este es el auto de mi papá, lo estoy acompañando a uno de sus últimos días de trabajo. Esto es el triángulo de Bernal, acá nace el acceso sudeste. Hicimos unos 26 kilómetros y estamos en el puerto de Buenos Aires, capital federal, y mi papá va a ser uno de los últimos fichajes de su vida. El dedo.
A veces no me lo reconoce. Ahí está. Acceso correcto. Es muy emocionante para mí poder acompañarlo y sobre todo poder estar acá en este momento tan importante en su vida. Bueno, y esta es la oficina en donde en los últimos años mi papá, Eduardo Omar Villalba, estuvo trabajando, pero no solamente trabajó, sino que le puso amor, entrega, garra a cada una de las cosas que había en este lugar, organizándolas, ordenándolas, dándole vida, poniendo sus plantitas. Este es el abuelo Miguel. Ay, sí. El abuelo Miguel. Ah, no los había visto porque empecé mirando desde acá. No. Mi papá hace 47 años que trabaja para esta empresa y quiero rendirle el homenaje que se merece por toda una vida de sacrificio y también quiero rendirle homenaje a mi mamá y a todos los trabajadores que están del otro lado viendo este video, porque yo también fui empleada en relación de dependencia muchos años de mi vida y sé en carne propia lo que es sacrificarse y dar mucho, dar un montón, pero no sentir que se lo reconoce como uno espera por todo lo que da. Así que este homenaje es para vos, papá, por todo el sacrificio, por toda la dedicación que le diste durante 47 años a esta empresa. Y este reconocimiento también es para todos aquellos que se levantan todos los días a la madrugada, de noche, y dejan horas y horas a sus familias para ganarse el pan. Y para vos, papá, feliz y merecida jubilación. Feliz comienzo de una nueva vida. Buen día. Buenas, ¿cómo les va? Saludos para todos. Nosotros acá estamos, seguimos un día más. Ayer terminé gran parte de un mural, En My Beer. Eso es parte del conurbano. Ahí va. Esto es muy del conurbano, nosotros crecimos escuchando esto y no pasa en todos lados en Buenos Aires. No, o el vendedor de sandía, o el que te cambia la batería vieja por una bolsa de papas, o el vendedor ambulante en camioneta. Justo queríamos hablar de ese tema porque bueno, hoy estamos acá en el conurbano y le queríamos mostrar más que nada un poco esto, lo que es el conurbano, ¿no? El conurbache, le digo yo, porque la verdad hay más de 20 pozos por calle, pero bueno, es tremendo. La mejor manera, ¿eh? Nosotros salimos a viajar y nos desacostumbramos a eso de la destrucción completa de las calles que sucede en Buenos Aires. Estábamos acostumbrados a eso y ahora volver es tremendo, es tremendo. Y aparte porque es todo como un gran círculo, que también hablábamos de eso. Nosotros cuando andábamos acá antes, andábamos a 30.000 por hora, tanto ella en el auto, yo en la moto, a las puteadas, esquivando pozos y bueno. Y ahora, viendo todo esto desde afuera, el otro día llegamos a la conclusión que hoy ya no somos los que puteamos, sino somos los que son puteados, porque hoy andamos tranquilos, esquivando pozos. Y eso nos hace reflexionar y decir, mirá el conurbano desde este punto. Vendedores ambulantes que te despiertan a la siesta. Pozos por todos lados que cada gobierno que viene lo tapa, o sea que hay pozos con montaña. Por eso decíamos que... La gente completamente apurada,
para cumplir horarios, porque estar dentro del sistema significa eso. Nosotros lo entendemos claramente porque fuimos parte. Claramente. Y es tremendo ver a la gente que te sobrepasa con los autos, que te está a punto de chocar. Es realmente caótico estar acá. Caótico mismo donde estamos pintando en la cervecería, que es una esquina de Antártida Argentina y no me acuerdo qué calle, que está a una cuadra de la barrera. Yo le digo, esa es la esquina donde todos se conocen, porque arranca la hora pico y ¡Pipi! Es increíble. Es increíble, pero bueno, todos quieren llegar a su casa. Una locura total como se vive acá, un caos, pero sabemos que esto para nosotros es algo de paso, porque ya les dijimos que el 27 de agosto hacemos la despedida, como les contamos en el video anterior, y después salimos a la ruta nuevamente. Pero bueno, acompáñennos en un día de lo que es vivir en este caos. Claro, en realidad no es crítica ni nada, es realmente la realidad de vivir en el conurbano. Todos ustedes que si son de esta zona van a comprender, bueno, el caos está instalado en todos lados por acá. Yo creo que no se dan cuenta en realidad, porque nosotros vivíamos así y tampoco nos dábamos cuenta de la vorágine en la que se vive. Todo lo que es todo extremo en Buenos Aires, es todo muy extremo, realmente es así. Y otra cosa quiero decir, porque yo orgulloso de ser del conurbano, de zona sur, del conurbano de Buenos Aires, digo, tenemos unas calles que están tan destruidas que no tienen nada que envidiarle a la ruta 40, Entrás con media camioneta adentro del pozo, increíble. Digo, ¿para qué te vas a hacer allá al lado de la cordillera si tenés la ruta 40 acá en el barrio? ¿Viste? Vamos el conurbache. Conductor mandando mensaje de voz o usando el teléfono, Partes de este caos. Estos carteles de desvío, de hombres trabajando, porque te tenés que familiarizar, te haces amigo de esos carteles, porque no es que lo ves una semana y desaparece, no, puede estar 2 años el cartel ahí puesto. Obreros trabajando, que siguen el cartel. También es una fuente, un lugar donde trabaja mucha gente los semáforos en Argentina, ¿no? Vamos a mandar la foto. Está loco, señor, lo van a atropellar. Es como cuando le dijeron, cuando fuimos a las Islas Galápagos había tantos animales que nos dijeron, tienen que tener la GoPro prendida. Bueno, acá igual, tener la cámara prendida porque pasa todo el tiempo todo, ¿ves? Allá otra moto que se manda. Pero bueno, se vive, ¿ves esta moto como se manda acá? Sin casco. Así se vive. Repito que nosotros lo entendemos porque vivís con tan poco tiempo que la gente sale corriendo, entra corriendo, vive trabajando, y es un poquito de lo que nosotros queríamos dejar de vivir, porque lo sufríamos muchísimo, realmente sufríamos muchísimo el caos de acá, pero cuando uno vive acá en Buenos Aires piensa que es la única realidad que existe y que no hay otra, entonces vivís ensimismado en todo en esta vorágine, en esta vida de correr de una cosa a la otra, llegar tarde, de no verse, que vos no podés prever qué es lo que va a pasar en
al no estar acostumbrados es terriblemente avasallante. Y nosotros ahora les estamos mostrando el conurbano bonaerense, pero esto multiplicado por 100, así es Capital Federal. Imagínense, lo mismo pero potenciado por muchísimo más. Y esto también tiene que ver con que esto es una gran metrópoli, hay cantidad y cantidad de gente viviendo y trabajando acá, tanto en el conurbano como en Capital Federal, en la ciudad de Buenos Aires. Y que esto es un día hábil, porque si vos venís un domingo o un feriado, la cantidad de autos por supuesto que se reduce muchísimo. Y es una pena porque el conurbano tiene un montón de folclore, tiene paisaje, tiene espacios verdes, hay de todo acá realmente, cosas muy lindas, cosas muy vistosas, cosas que nosotros les hemos mostrado en los videos anteriores, pero esto también es parte de la realidad y como ya les mostramos toda la parte buena, hermosa, que también hay mucho más, les mostramos también un poco de la parte fea, ¿no? Del lado B de todo lo que es vivir acá, que también es una de las razones por las cuales nosotros quisimos cambiar nuestro estilo de vida, porque no queríamos vivir en un lugar fijo como vivíamos acá en Buenos Aires. Bueno, hoy tuvimos un día bastante caótico, muchos autos, bastante estresante. Pero esto también es parte de la realidad de estar viajando en nuestra casita rodante y volver a Buenos Aires, que antes estábamos acostumbrados a esto, pero realmente ahora nos desacostumbramos y por eso es tanto este estrés que nos agarró. Pero esto sabemos que es un paso nada más y vamos a seguir rodando, así que gracias por habernos acompañado en este nuevo video. Déjenle mucho amor a este video, mensajito, like, todo lo que ustedes quieran. Y nos vemos pronto en un próximo video. Agarramos una calle interna, salimos de la avenida porque está tremenda la calle, es un caos. Yo prefiero tardar más tiempo e ir por